el papel del escritor en todo el espacio del continente latinoamericano no tiene la importancia, el peso, la proyección cultural y civil que debería tener. No Singulares de hoje, Leonardo Padura. O cubano Leonardo Padura é escritor e jornalista. Teve destaque como jornalista investigativo e também como ensaísta, roteirista e autor de novelas policiais em Cuba. De Alto Cedro y para Marcané, llego a Puerto y para Mayarí. Seu livro Paisagem de Outono conquistou o prêmio Hammett da International Association of Crime Writers, a Associação Internacional de Escritores de Obras Policiais. Padura recebeu também o prêmio Princesa de Astúrias de Letras 2015, como um dos mais importantes romancistas de sua geração. Leonardo Padura vive em Havana, capital e a maior cidade de Cuba, uma referência na tradição histórica e cultural do povo cubano. Desde hace unos años se está viviendo una coyuntura diferente en la posibilidad de llegar a los lectores por parte de los escritores. Hace 30, 40 años, cuando se produjo el boom de la novela latinoamericana, pues los escritores se convirtieron en figuras públicas, seguidas, las noticias sobre ellos, las revistas literarias, esto constantemente estaban hablando de ellos, surgieron muchas revistas importantes, la crítica en los periódicos, en fin, había todo un ambiente muy propicio a la difusión de la literatura. Creo que eso ha ido cambiando en los últimos años por muy diferentes circunstancias. Está la circunstancia de la llegada de lo digital, que ha desviado o ha canalizado de otra forma algunos intereses. Está el hecho de que muchas pequeñas editoriales han desaparecido y están los grandes grupos editoriales. Y también que hay un cambio generacional en el mundo en el que el espacio de la literatura es menor de lo que fue en generaciones anteriores. A mí no me gusta criticar ni a las generaciones que nos anteceden ni a las generaciones que nos preceden, porque cada uno en su momento tiene sus características, sus necesidades, sus preferencias, y eso hay que respetarlo porque tiene que ver con el movimiento mismo de la sociedad. Pero es indudable que hoy se lee menos que hace unos años. Hay otra condición complicada, que es salir de nuestro propio universo geográfico y lingüístico. Es decir, publicar en otras lenguas, en otros continentes. Eso también se ha hecho difícil. El mercado del libro es un mercado que está superpoblado. Se publican muchos más libros de los que se leen. Y yo creo que hay una carrera hacia la nada en ese sentido, porque puedes ver en cualquier librería una enorme cantidad de libros y muchos de ellos venden 10 ejemplares con suerte. Y eso ocurre no solamente hacia adentro, sino también hacia afuera. Para traducir un libro, lo que encarece ese libro, y un poco en algunos lugares una actitud lectora autosatisfactoria,
Eso sobre todo ocurre, por ejemplo, en uno de los mercados del libro más importantes, que es el mercado del libro inglés, el anglo. Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, se leen a ellos mismos, leen muy pocas traducciones. Y entonces los escritores latinoamericanos, solamente los muy reconocidos, como puede ser el caso de García Márquez o de Vargas Llosa, que son, bueno, premios Nobel, imagínate, ya el máximo reconocimiento, o escritores que de pronto entran en una especie de moda, como ocurrió con el chileno Roberto Bolaño, que, bueno, fue un bestseller en los Estados Unidos. No suelen los escritores del continente tener un espacio grande en estos universos editoriales. De todas maneras, hay países en los que yo siento que se mantiene la curiosidad por el conocimiento de otras culturas. Ocurre en Alemania, ocurre en Francia, que todavía se publica mucha literatura no propia, sino literatura en traducción de otras culturas, de otros países, y son como espacios que nos salvan a los escritores y nos dan la posibilidad de penetrar en otros universos y conquistar otros lectores. ¿Tú sabes lo que más me gusta de esta historia? Que todo el mundo está escondiendo algo. Para mí como escritor, el hecho de poder llegar a otros mercados, a otros países que no sean solamente Cuba, ha sido un proceso largo. Yo no soy un autor de bestsellers, no soy autor de grandes ventas, pero bueno, he tenido la posibilidad de que mis libros estén publicados en más de 20 idiomas y que haya países como Francia o Alemania, en el caso de Europa, la propia España, donde he adquirido una cantidad importante de lectores. De todas maneras, creo que mi lector natural está en Cuba y es, sin embargo, el lector que menos acceso tiene a mis libros, porque las ediciones que se hacen en Cuba son pequeñas. En Cuba además no se importan libros. Hay ediciones de mis libros de 3.000 ejemplares que yo creo que no circulan los 3.000. Hay otras que no circula ningún ejemplar por alguna razón. Y lo que sí ha ocurrido, afortunadamente para mí, es que en América Latina he conquistado realmente un público lector notable. El fenómeno que ha ocurrido aquí en Brasil a partir de la publicación del Hombre que amaba a los perros no deja de asombrarme, que incluso voy caminando por las calles y las personas me paran y me preguntan si yo soy Padura, el autor del Hombre que amaba a los cachorros, lo cual es para mí muy satisfactorio. Pero en países como Argentina, México, Colombia, yo recientemente estuve en la Feria del Libro de Lima y por primera vez tuve que aceptar algo que me parece un poco surrealista, ¿no? Y es que la directora de la feria en un momento buscó a dos de los de seguridad de la feria para que yo pudiera llegar al lugar donde iba, porque los lectores no me dejaban llegar, pidiéndome autógrafos, pidiéndome fotos. Y mira, eso... no voy a hablar del ego, no voy a hablar del ego del escritor, que el ego del escritor se siente muy alimentado con eso. No, pero creo que realmente significa que es posible llegar a otros lectores si hay mecanismos de distribución, buenas ediciones, una promoción adecuada y todo eso lograrlo sin restarle valor artístico, estético, social a la literatura. Es decir, no tienes que degradar tu obra para conseguir eso. Creo que escribiendo con seriedad y responsabilidad es posible conseguirlo también. Haciendo la investigación para escribir El hombre que amaba a los perros,
Yo estuve primero 2 años investigando y después 3 años escribiendo sin dejar de investigar. Y en todo ese proceso fui de sorpresa en sorpresa, de descubrimiento en descubrimiento, porque me estaba refiriendo a un mundo del cual yo tenía una información general, había profundizado en algunas cosas, pero en ese proceso de investigación fui descubriendo cosas que me admiraban y me horrorizaban, Por ejemplo, las consecuencias de el proceso de colectivización de la tierra en la Unión Soviética que emprende Stalin a partir del año 29, la hambruna que provocó, la cantidad de gente que murieron de hambre en la Unión Soviética, la cantidad de personas que fueron a los gulags, simplemente porque eran campesinos que tenían tierra y eran enviados a un gulag donde desaparecían, donde morían. Eso me espantó, me espantó. Y una de las cosas que más me sorprendió fue descubrir a partir de investigaciones bastante recientes, hechas a partir de los años 90 del siglo pasado, de el papel de la Unión Soviética en la Guerra Civil Española. Cómo Stalin manipuló esa guerra de acuerdo a sus propios intereses, más que de acuerdo a los intereses de la República Española. Se decía que, se afirma que Stalin trabajó para que la República no fuera derrotada durante unos años, pero que tampoco venciera. Y fue una manipulación de la cual no teníamos noticias, y todo eso se descubre a partir de una documentación que se revela a partir de los anos 90 e que realmente a mim me impactou muito. No próximo bloco, o escritor Leonardo Padura fala dos erros que autoridades e líderes cometeram no século XX. Leonardo Padura é um dos mais importantes escritores da atualidade e reconhece a importância de Cuba, seu país, na força de suas histórias e na composição de seus personagens. Seus livros misturam ficção e realidade em histórias que mostram uma face política pouco assumida pelos governantes do passado. Estos personajes que consiguieron de una manera terrible la perversión de la gran utopía social y política del siglo XX, que fue crear una sociedad igualitaria, son responsables de muchísimas cosas de las que estamos sufriendo hoy en día. Son responsables de muchísimas cosas y a veces, mira, yo me sorprendí en la última intervención pública que hace Fidel Castro, enfermo. Ese día, en la noche, lo tuvieron que llevar a un hospital e ingresarlo. Fidel Castro dijo una cosa que creo que explica mejor que yo. Él tenía mucha más experiencia política que yo, como te podrás imaginar. Y Fidel Castro dijo algo, dice, muchas veces acusamos a la derecha, a las oligarquías, de los males y de los errores que cometemos los revolucionarios. Y no analizamos los errores que hemos cometido los revolucionarios, que hemos tenido la culpa de muchos de los fracasos que han sufrido los movimientos progresistas en el mundo. Y creo que todavía hoy no hay una conciencia de hasta qué punto estos males que estamos viviendo no tienen que ver solamente con esa derecha malévola que insiste, sino con los errores que cometió la izquierda a lo largo de todo el siglo XX y que sigue cometiendo. En el siglo XX estaba muy clara o nos parecía muy clara la división del mundo en dos bloques políticos, el bloque político socialista, el bloque político capitalista. Hoy está igualmente dividido, pero por una cuestión no política, sino por una cuestión económica. El mundo está dividido en un
2, 3, 5% de la población rica y un 95% de la población que puede ser una clase media baja, pero una población que no decide económicamente, que no tiene el poder económico. Yo creo que esa es la gran división que existe hoy en el mundo. Leonardo Padura acredita na responsabilidade social do escritor e na liberdade que é necessária para que o autor possa se expressar da melhor maneira possível e realizar uma obra que atenda ao anseio dos leitores. El escritor debe tener toda la libertad del mundo. Y el que quiere escribir sobre las relaciones sexuales de los habitantes de Plutón tiene derecho a escribir sobre ese tema. Pero creo que también tenemos una responsabilidad civil, además de la responsabilidad artística de escribir o pintar o crear una película de la mejor manera posible con valores estéticos. Pero hay una responsabilidad civil que es entender nuestras sociedades y hablar de nuestras sociedades. A mí a veces me dicen, bueno, es que tú haces una literatura crítica con respecto a lo que pasa en Cuba y con respecto al gobierno cubano. Y yo, no, yo lo que hago es reflejar la vida de Cuba, Por ejemplo, en la novela que yo recién he terminado, hay un momento en que mi personaje va a unos barrios que han ido surgiendo alrededor de la ciudad de La Habana, que son como favelas. Eso no existía en Cuba en los años 80. Y la sociedad cubana se ha ido dilatando y han ido apareciendo estos bolsones de pobreza en los que viven personas que migran del oriente de la isla hacia La Habana buscando posibilidades. Eso no sale en los periódicos en Cuba. Entonces yo lo publico en mi novela y dicen, no, pero es que tú tienes una visión crítica. No, es que yo creo que tengo la responsabilidad de hablar de algo que existe y que es un fracaso sociopolítico para Cuba que hayan llegado a existir estos bolsones de pobreza después de tanto sacrificio, después de tantos años. Onde vamos com a literatura neste século XXI? Qual é o perfil do novo leitor? A tecnologia avança sobre o tempo e o espaço, alcança os livros e transforma. O fenômeno dos youtubers, que levam milhares de pessoas às filas nos eventos literários para conseguir uma foto ou uma dedicatória no livro, é algo novo e que acontece no mundo todo. Yo estuve en la Feria del Libro de Madrid hace 2, 3 años. Y un día, bueno, veo que en las casetas donde están los escritores más o menos conocidos, había filas de 10, 15, 20 lectores, 40 lectores, muy bien, para que le firmaran su libro. Y de pronto veo una manifestación en una, y era uno de estos escritores. ¿Hasta qué punto esos jóvenes que se aficionan a esa literatura van a pasar después a leer otra? No lo sé. Yo creo que el cambio de siglo fue realmente un cambio de era. Hemos pasado de la era analógica a la era digital. Y que en general, la sociedad no estaba preparada para lo que iba a significar este cambio de época. Porque es muy profundo. Todas las comunicaciones, la ciencia, la cultura, todo ha cambiado y ha entrado en una fase en la que todo es vertiginoso, todo es rápido. Por ejemplo, el periodismo. Yo creo que los periódicos están prácticamente condenados a desaparecer y no estamos preparados para encontrar una alternativa a ese momento en que desaparezcan los periódicos impresos. Y el libro parece que tiene asegurado unos años más de existencia, pero también está en peligro y yo mismo soy un lector de digital. Yo tengo un Kindle porque ahora mismo que estoy de viaje, antes tenía que viajar con 3 libros en la maleta, ahora viajo con mi Kindle y tengo 500 libros. Me facilita el acceso a información. Creo que tiene toda una parte positiva,
pero que esa parte positiva hay que administrarla para que con sabiduría, no con imposición, no se puede imponer nada. Yo creo que cuando se impone algo vamos al fracaso. Con sabiduría atraer a esos jóvenes lectores para que se acerquen a la literatura. Puede ser en formato digital o puede ser en formato de papel. No, el formato no decide. Lo que decide es el contenido de lo que están leyendo. Pero yo creo que el hombre que lee es mejor que el hombre que no lee. El acceso a la cultura, el conocimiento, compartir las vivencias de otros a través de la literatura, el conocimiento de otras épocas a través de la historia, el pensamiento de otras personas a través del ensayo, de la filosofía, creo que nos completa como seres humanos. Y si hoy en día tenemos la posibilidad de, a veces todos no tienen dinero para venir y comprar todos los libros que necesitan, pero hay muchos lugares del mundo donde existen excelentes bibliotecas que prestan servicio en las cuales puedes conseguir esos libros. Está la alternativa digital. Yo creo que, mira, me pasa algo que a mí me molesta muchísimo. En Cuba se leía mucho, mucho. Cuba posiblemente haya sido el país de América Latina con 1% mayor de lectores. Somos un país con 11 millones de habitantes, por supuesto, Brasil habría cuantitativamente más, pero porcentualmente posiblemente fuera un país con una gran cantidad de lectores. Y un lugar donde siempre se ha leído es en la espera de una consulta médica. Tú esperas el médico que te llame porque a lo mejor entraste tú en la consulta y te demoraste 20 minutos porque el médico tiene que... Y todo el mundo en Cuba leía. Últimamente yo voy al dentista, voy al médico, voy a los lugares y solamente mi mujer y yo estamos leyendo. No veo a la gente leyendo. Los veo mirando el celular, pero no es que estén leyendo en el celular, están perdiendo el tiempo de su vida en función de cualquier tontería. Y eso me da mucha pena, no solo con esos posibles lectores cubanos, sino en general en el mundo. Creo que no todos tenemos que ser lectores profesionales, pero creo que todos deberíamos saber la importancia que tiene para nuestro crecimiento espiritual el hecho de leer.